Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de JoJo's Bizarre Adventure parte uno, Phantom Blood, la parte que lo inició todo en JoJo's, y voy a opinar tanto del anime como del manga, ya que tengo visto el anime y tengo leído el manga. Voy a hablar de los dos, voy a opinar qué onda, voy a hacer más o menos una comparación, pero voy a hablar en general de la parte en sí, ya sea anime o manga, o sea, más que nada lo que importa es la historia, los personajes, lo que pasa, el ritmo que también funciona como un comienzo para todos yoyos. Así que voy a hacerlo de esa manera y voy a hacerlo de esa manera con todas las partes de yoyos. Al menos hasta la parte 7, que es la que se está animando actualmente. Bueno, ¿de qué trata JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood? Phantom Blood está protagonizada por Jonathan Joestar, un muchacho, bueno, de una familia bastante adinerada, con bastante dineros. Esta historia está, primero que nada, ambientada en el 1800, más o menos se supone que está ambientada, sí, sí, sí. Y bueno, Jonathan se ha envuelto en una especie de rivalidad con el que se convierte en su hermano adoptivo, por así decirlo, ¿no? Su padre adopta a un chico de, bueno, de una clase social por ahí un poco más baja, ¿no? Un chico que la pasó muy mal, un chico que tuvo una vida muy difícil, el cual es Dio Brando. Y bueno, se produce una especie de, como de rivalidad al principio entre ambos personajes. Y esta rivalidad poco a poco se va convirtiendo en una enemistad. Sobre todo cuando Dio termina cayendo ante el mal, termina cayendo ante las fuerzas del mal por un elemento sobrenatural, el cual es una extraña máscara de piedra que no se sabe bien lo que hace, pero termina llevando a Dio hacia el mal y por lo tanto Jonathan termina enfrentándose a Dio. O bueno, termina en un camino, en una cruzada por enfrentarse a Dio. Bueno, de eso se trata esta primera parte de JoJo's. Yo creo que por ahí muchos lo saben. JoJo's es una serie que cada temporada, cada parte tiene una historia en particular protagonizada por un personaje en particular, pero todas están conectadas, digamos, ¿no? O sea, todas están conectadas, todas tienen que ver entre sí, todas están inventadas en el mismo universo, al menos hasta cierto punto. Esta parte es la que lo inició todo. Este manga, hablando del manga, lo escribió Hirohiko Araki y lo dibujó obviamente. Lo hizo, según entiendo, a finales de los 80, principios de los 90 puede ser. Entonces es un manga que ya tiene sus años. Y eso se nota. Uno cuando lee el manga más que nada se da cuenta de eso. Incluso cuando ve el anime se da cuenta de eso por... Ya primero por la premisa, por la hipnosis, ¿no? Que es muy así de... No sé, como muy de esa época, ¿no? Muy de historias occidentales que se contaban hace muchos años, ¿no? Así tipo Hamlet, tal, todo, ¿no? Suena muy shakespeariana la historia y es normal eso. Pero funciona bastante bien, lo tengo que reconocer. Sí es verdad que el hecho de que haya sido escrito hace tanto tiempo le pasa un poco de factura, pero hay que reconocer que al ser una historia de hace tantos años, aunque parezca que no marcó muchísimo, creo yo, al anime y al manga, o sea, yo creo que habrá sido muy importante y creo que no somos conscientes de lo bien escritos que están algunos elementos de JoJo's Bizarre Adventure, sobre todo de las primeras partes de esta en particular. En esa época los personajes, los villanos, los héroes, las historias no se escribían de manera tan compleja, al menos no en el anime, ¿no? Y el anime, el cual fue hecho por David Productions recién en el 2010 y pico más o menos, bastantes años después, lo cual considero que es una buena estrategia porque al final por cada temporada de anime pudieron adaptar cada una de las partes del manga, entonces como que está bueno eso para que cuando llegaban a lo último que había tocado el manga no tuvieran que esperar varios años a que terminara la parte siguiente para poder adaptar la siguiente parte en anime. Y eso está bien, además está bueno que hayan esperado un poco mucho, para hacerle un anime decente a JoJo's, porque el nuevo estilo de animación de hoy en día le queda bastante bien a JoJo's, por más de que, bueno, David Productions por ahí al menos cuando animó esta parte no tenía tantísimo presupuesto, entonces la animación, pese a que hay muy buenos diseños de personajes, la animación en sí no es tan... Es un poco estática, ¿no? No es tan movida, no es tan dinámica, pero bueno, aún así los diseños funcionan bastante bien, así más modernizados, la verdad es que quedan bastante bien con el tono de la serie. Así que, sin spoilers, lo que puedo decir es que esta parte en el anime funciona
bien, funciona bien, es un buen comienzo, sobre todo los primeros 2 capítulos para mí son increíbles, son capítulos que cuando los vi por primera vez me engancharon de una forma que yo dije, what the fuck, tengo que seguir viendo esto, tengo que terminarlo ya. El tema son los capítulos siguientes. Los capítulos siguientes tienen un ritmo un poco raro, como dije, ¿no? Tienen este ritmo tan de caballero, tan de historia medieval de hace muchos años, tan Hamlet, Don Quijote, no sé, o sea, es como al final es un tipo de historia muy complicado de seguir. Y eso que esta parte dura, si no me equivoco, 12 capítulos en el anime. Y aún así el ritmo cuesta. Cuesta seguirlo, cuesta seguir el entrenamiento de Jonathan. Cuesta seguir todo el camino de Dio, ¿no? Así en el mal. Las peleas no son demasiado dinámicas tampoco. Son así, un poco más simples, obviamente, ¿no? En ese momento. Y el sistema de poder tampoco es demasiado complejo, ¿no? El Hammond. Entonces como que el anime siento que en cuanto a ritmo falla bastante y lamentablemente se salta algunas cosas del manga que en mi opinión no estuvo bueno que se salte porque el manga sí que tiene un mejor ritmo y sí que tiene algunos conceptos bastante interesantes en el pasado de Dio, en algunas cosas que hace Jonathan, cómo se extiende más su entrenamiento, pero está mejor hecho su entrenamiento, se le da más coherencia a su poder y resulta ser un poco más entretenido el entrenamiento de Jonathan en el manga que en el anime. Por ahí lo que hace perder al manga con respecto al anime es el tema del dibujo. El dibujo, yo personalmente en mi opinión, aunque el dibujo es genial, siempre es genial el dibujo de Araki, en este momento el dibujo de Araki no estaba tan pulido, entonces eso se nota, los diseños de los personajes son muy toscos, son demasiado exagerados. Y la acción no se termina de entender bien, lamentablemente, porque el trazo de Araki no está tan bien definido. Entonces como que en lo que gana el anime, que es lo visual, es justo en lo que termina perdiendo el manga, ¿no? Mientras que el manga en lo que gana, que es en lo argumental y en el ritmo, es en lo que termina perdiendo el anime. Entonces como que a mí me parece mejor el manga realmente, pero bueno, al final es una parte que en mi opinión no se termina de sentir del todo redonda porque ni en manga ni en anime termina de funcionar del todo bien. Pero bueno, yo creo que tiene que ver bastante con el tipo de historia que es. Y eso es algo que no se puede cambiar. O sea, si cambias esta historia, entonces deja de ser Phantom Blood. Pero bueno, terminando con esta parte sin spoilers, que la alargué bastante, lo que quiero decir es que Phantom Blood, por más que tenga problemas de ritmo en el anime y por más que no sea lo mejor visualmente agradable en cuanto al manga, yo creo que aún así está bastante bien. Creo que Jonathan es un gran personaje, creo que tiene muy buenos conceptos esta parte, creo que Dio es un villano espectacular. Y créanme que cuando vean esta parte o la lean, se van a dar cuenta de lo importante que fue para el mundo del anime y el manga. O sea, es genial en ese sentido. Y es la que lo inició todo y en mi opinión creo que funciona bastante bien como comienzo. Un comienzo no perfecto, pero bastante funcional con lo que terminó siendo este universo de JoJo's Bizarre Adventure. Ahora hablando con un poquito más de spoilers, aunque ya hablé bastante en la parte sin spoilers, no tengo mucho que decir realmente. La historia en particular de esta parte, yo como dije, está bastante bien. Me gusta que sea así tan shakespeariana, ¿no? Con ese elemento más o menos de Hamlet. Me gusta muchísimo eso, la rivalidad de Jonathan con Dio, la muerte del papá de Jonathan, todo el tema de Irina ahí de por medio, ¿no? Los personajes que se introducen. Yo siento que la historia está buena, pero sí es verdad que no está del todo mejor llevada, no está tan bien extendida tampoco, porque se centra más que nada en el entrenamiento de Jonathan, en Dio cayendo ante la maldad y ¡pum! Ya ahí se enfrentan. Entonces como que por ese lado creo que no se terminó de aprovechar del todo bien lo que se pudo haber hecho con respecto a la historia en esta parte, con respecto a algunos personajes. Mostrar más del pasado de Zeppeli, capaz, ¿no? De Will. O mostrar más del pasado de Speedwagon. Pero aún así la historia funciona bien, la verdad es que está bien escrita. Pasando a los personajes, voy a resaltar a los más resaltables. Jonathan me parece que es un protagonista genial, me parece fantástico Jonathan. No es muy complejo, no tiene mucho desarrollo, pero me gusta Jonathan, me gusta mucho su personalidad, me gusta mucho lo que representa él para esta parte y para todo el universo de JoJo's. Y es genial, amo su relación con Erina, amo su relación con su padre, amo su dinámica tan espectacular con Dio. Eso es increíble, por supuesto. Su relación con Will Zeppeli, con Speedwagon. La verdad es que Jonathan está muy bien hecho como protagonista. Me encanta todo el tema del Hammond, ¿no?
Es un personaje genial por el que es difícil no derramar alguna lágrima al final de la serie. La verdad es que es un personaje que representa a la perfección lo que es ser un caballero. Pasando a otros personajes, yo creo que Irina está bien, funciona bien como un interés romántico para Jonathan. No tengo mucho que decir respecto a ella porque no tiene mucho desarrollo tampoco, pero al final me gusta el tono más emocional que se le da al personaje. Eso me gusta y me gusta que siempre haya sido el pilar de Jonathan. Eso me parece un detalle hermoso. El padre de Jonathan también me gusta, ¿no? Al principio comete errores porque no le termina de apoyar del todo a Jonathan y se centra mucho en Dio y al final eso termina pasándole factura y en sus últimos momentos se da cuenta de eso, ¿no? Eso me pareció hermoso, lo último que le dice a Jonathan, la escena de su muerte me parece espectacular, así que el padre de Jonathan también es genial. Will Zeppeli, el mentor de Jonathan, me gusta mucho también. Me hubiera gustado saber mucho más de su pasado, me gustaría que hubieran contado mucho más de él. Pero me gusta mucho su habilidad con el Hammond. Me gusta mucho todo lo que le enseña a Jonathan, las enseñanzas. Sus batallas me encantan, me parece genial. Creo que es un gran mentor. Speedwagon, que es el personaje meme por excelencia de esta parte al menos. La waifu definitiva, la verdad es que, a ver, hablando en serio, Speedwagon, yo creo que es un personaje bastante carismático, me gusta bastante. Me hubiera gustado ver más de él, creo que en esta parte pudo haber dado más, no sé, más batalla, ¿no? Pudo haber sido más contundente, pero me gusta, o sea, creo que Speedwagon es bastante entretenido. No tiene mucha más función y no tiene mucho más desarrollo, aunque tiene un buen desarrollo, ¿no? Porque su cambio de pasar de ser más o menos un enemigo, un oponente para Jonathan a ser un aliado y alguien indispensable para el linaje Joestar, me gusta, funciona bastante bien. Y por supuesto, me estoy dejando para el final, obviamente, a Dio. Dio para mí es un villanazo, es excelente, a mí me encanta Dio. Me gusta muchísimo, tanto en el manga como en el anime. Está muy bien escrito, en el manga se cuenta un poco más de él y de su pasado con el tema de su madre y de su padre, pero bueno, en el anime también se cuenta bien eso. Y me encanta Dio, la verdad es que, o sea, el desarrollo que tiene es increíble, como pasa de ser alguien, al principio, bueno, un chico que se crió eso en el bajo mundo, con un padre de mierda, con una infancia súper complicada porque su madre murió, no sabe de dónde viene, su padre es un imbécil de mierda, y eso me parece genial, como eso termina alimentando más su codicia, no por culpa de su padre, entonces por eso cuando llega lo de los Joestars quiere cagarlo todo. Y cuando consigue la máscara de piedra, que aún así hasta ese punto el chabón no es del todo malvado realmente, es un hijo de puta, pero hasta ahí, pero cuando consigue la máscara se vuelve un auténtico demonio. Y su enemistad con Jonathan cuando mata a su padre. Y después al final que, aunque parezca que no, de cierta manera él terminó formando un lazo, un vínculo con Jonathan. Eso me parece hermoso, me gustó muchísimo. Y por eso Dio se termina apropiando del cuerpo de Jonathan. También por lo poderoso que era Jonathan físicamente, ¿no? Pero me gusta pensar que eso, el vínculo de Dio y Jonathan, tuvo algo que ver. Me gusta pensar eso. Pero bueno, Dio para mí es un villanazo fantástico, muy carismático, muy carismático. Y me parece genial. Y eso que esta parte no es el pináculo de la calidad de Dio como villano. Y aún así es genial. O sea, eso es increíble. Bueno, hablando de aspectos técnicos del anime en particular, la banda sonora me parece que está genial, por supuesto. Me parece que está bastante bien. Resalto, por supuesto, el opening y el ending. Me parecen geniales ambos. Pero la animación, aunque me parece genial, los diseños, me gusta que estén así muy modernizados, eso me gusta muchísimo, el diseño de Dio, de Jonathan se ven geniales. Tengo problemas con el hecho que sea tan estática, pero bueno, es normal. David Productions me imagino que en ese momento no tenía tanto presupuesto como el que tiene ahora, así que eso se lo perdono, pero creo que las peleas pudieron haber sido mejores. Y el manga, en cuanto al dibujo, lamentablemente no es lo mejor, como dije, los diseños son demasiado exagerados, no se entiende bien la acción, ni siquiera leyendo el manga a color. Y eso es una lástima, pero bueno, es un manga que tiene muchos años, el estilo de Araki no estaba del todo definido, entonces, ¿qué le puedo decir? Nada, porque después, años posteriores, Araki definió un estilo excelente, entonces, nada, es simplemente el inicio, ya está, se lo perdono totalmente. El final de la serie me gusta bastante, la verdad es que me parece muy bonito, muy triste por el hecho de que muera Jonathan, pero me gusta ese enfrentamiento final y esa escena final de Jonathan abrazando la cabeza de Dio. Es increíble, amigo. La verdad es que eso creo es lo mejor de esta parte, sin dudas. Así que, cerrando con esto, lo que puedo decir de esta parte es que no es perfecta ni mucho menos. Es una parte muy simple en cuanto a historia. No es lo mejor que se pudo haber hecho, pero bueno, creo que es lo mejor que se hizo en ese momento.
Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que funciona bastante bien. Me gusta bastante y es una parte a la que es inevitable no tenerle cariño. Así que nada, la verdad es que esta parte me gusta bastante tanto en el anime como en el manga. En el manga me gusta más porque me gusta más narrativamente y es algo que más le termino prestando atención yo en la obra, ¿no? Que narrativamente sea buena, ya está. Y esta parte la verdad es que me gustó. Creo que funciona muy bien como un comienzo para JoJo's Bizarre Adventure. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si quieren al canal, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y nos vemos.